Buenas tardes, bienvenidos al tiempo de la Biblia, previo al tiempo de la oración, de manera que proveyendo un tiempo de buscar más del Señor de maneras diferentes. Bueno, estamos acá con el libro de Hebreos, casi diría cerca del final, pero falta mucho porque todo lo que viene no tiene la misma, el mismo tono de fuerte doctrina y adoctrinamiento, sino que ahora viene casi diríamos que fe práctica, pero con la misma línea, de alguien que quiere mostrar a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo Dios iba llevando al hombre a lo que él quiere. Y ahora vamos a ver. Pero quedó un poquito del capítulo 10 sin leer, que venía desde el 10-19, tono de exhortación. Entonces ahora dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron muchos sufrimientos. Esto se parece también a las cartas del apóstol Pablo, cuando hablaba a los creyentes del primer siglo que estaban en sufrimiento por persecuciones, por burlas, ¿no? Evidentemente, esta comunidad o comunidades de origen hebreo también. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Sí? El 35 dice, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. El tema de la recompensa que está siempre en el Antiguo Testamento. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, y acá viene cita bíblica del Antiguo Testamento, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Acá la cita, el justo vivirá por la fe, nos lleva al Antiguo Testamento y vamos a leer el pasaje a ver si está igual. Porque en otros casos no leemos los pasajes porque es prácticamente idéntica la traducción. En el capítulo 2 de Habacuc, esta es la primera vez que aparece esta cita, porque después la tenemos en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. En el capítulo 2, lo que Dios le está diciendo al profeta es, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Y ahora viene la cita de Hebreos, ¿no? Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Leí 2, 3, 4, es más cortita la cita que puso acá el escritor. El que ha de venir vendrá y no tardará, ¿sí? También es esa misma idea de que no va a tardar el cumplimiento. En este caso era de la visión. El que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo, miren, si estaba así si lo tomaron del hebreo y lo tradujeron, no lo sé, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Acá había dicho, el insolente no tiene el alma recta, ¿sí? De todas maneras, la cita que tengo acá es Habacuc, ¿sí? Tal cual. Mi justo
Pero nosotros, agrega acá, digamos, Apolos, para terminar el capítulo 10, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Sí? Muy bien, llegamos al capítulo 11, del cual los lectores de la Biblia que estamos tratando de lo posible enderezar, de los cuales yo soy la primera, muchas veces pensé, pero ¿y ahora qué le pasó que empezó a hablar de la fe, el maravilloso capítulo de la fe de Hebreos? Venía con el sacerdocio, con los sacrificios, con el sacrificio una vez y para siempre, y el lugar santísimo, y de repente empieza todo un capítulo con los héroes de la fe. Pero por leer mal, uno se pierde de que acababa de decir en el capítulo 10, el justo vivirá por la fe. Y estaba hablando de los que se han apartado y de los que deben tener perseverancia. Por eso tomó el versículo para hablar de perseverancia, el versículo de el justo por la fe vivirá. Y termina diciendo, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Así que de ahí los que tienen fe, y entonces este maestro que estaba hablando para las personas de origen judío, empieza a recorrer el camino de la fe de los que hemos llamado héroes y de los siervos de Dios desde el principio. Así que bienvenidos a Hebreos 11. Ahora bien, o sea, a continuación, no es que se fue y volvió otro día. Ahora bien, la fe, estoy leyendo en NBI, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. A mí me resuena todavía Reina Valera, ¿no? Es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y acá tenemos dos palabras. Acá tenemos que usan certeza en la segunda parte del versículo y primero la garantía de lo que se espera. Yo pensaba, estaría bueno si se pudiera haber traducido las dos, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la garantía de lo que se espera, pero acá en NBI pusieron certeza de lo que no se ve y acá en Reina Valera dice la convicción. Está bueno, eso me gusta mucho la de Reina Valera. La convicción de lo que no se ve, la seguridad de que aquello que yo no veo, estamos esperando la venida del Señor por segunda vez en gloria, y eso es fe, ¿sí? Ahora, busqué también, tengo en el celular, la NTV, la famosa Nueva Traducción Viviente, que dice, la fe, acá le cambian el verbo porque si no, no se puede hacer otra traducción así con la misma estructura. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y está bueno también, está como más sencillo, ¿no? Sobre todo para quien no llega tanto al significado hablando de la garantía, que la garantía es una cosa muy fácil de entender. Así que la realidad de lo que esperamos, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, dice en la NBI, y también gracias por alcanzar un buen testimonio los antiguos. Ahora, me gusta mucho la NTV que dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. La palabra reputación es una palabra muy usada en el día de hoy. De manera que está muy interesante esta comparación. Así que la fe es esperar básicamente aquello que todavía no vemos. Y entonces, Apolos o el autor que fuera, comienza a hablar de todas las cosas, sobre las cosas y personas sobre las cuales tenemos fe en la Biblia. Dice el versículo 3, por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios,
de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Qué dice acá? Por fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y aunque ni el Génesis ni acá se mete con la ciencia, todas las muchas explicaciones del inicio, del comienzo de la vida, parte siempre de cosas visibles, de un átomo o algo así. Y entonces acá lo que dice que no parte de cosas visibles, porque el universo fue formado por la palabra de Dios, ¿sí? Por Dios diciendo, hágase la luz y cada uno de los elementos. ¡Qué maravilla! ¡Qué claridad! ¿Eh? No discutimos con la ciencia, pero seguimos creyendo y pensando que la palabra del Dios invisible fue el origen de todo. Muy bien, pero versículo 4 y empieza con los personajes del capítulo de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Qué buena presentación, ¿no? Yo fui a Génesis a ver cómo estaba explicada la historia de Caín y Abel, y acá no le preocupó mucho al autor hablar la manera en que había muerto, pero bueno, vamos a leerlo, acá estamos. 4, Génesis 4. Tiempo después, Caín, bueno, habla de que Caín el mayor y Abel el menor, ¿no? Abel se dedicó a pastorear ovejas, Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Eso iba a ser muy especificado después en el Éxodo. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y Dios le habló a Caín, ¿eh? Dios le habló y le explicó. El Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. De manera que Dios le advirtió para que él pudiera revertir ese resentimiento que tenía con el Señor. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Ahora, lo interesante es lo que dice acá en Hebreos. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía, ¿sí? Que nadie se va a creer que esto es un mensaje espiritista. No, es que el mensaje de su vida tuvo que morir porque su hermano fue malo y envidioso, pero su vida fue de haberle, sin que haya estado las leyes, como pasó después en el tiempo de Moisés, para indicar qué era lo que Dios quería, pero él percibió, entendió que a Dios, a su creador, al creador de sus padres, le tenía que dar lo mejor. Y eso a Dios le agradó. Y eso es lo que todavía nos habla. A Dios darle lo mejor. Seguimos, versículo 5. Avanza más en la historia, pero está todavía en la parte no histórica. Avanza la historia, claro, porque es una narración, es un relato, pero no es la parte histórica de la Biblia. La parte que hay seguridad de que ya había escritura alfabética, o la escritura aramea sería en ese momento.
En el capítulo, la tengo acá, el capítulo 6 es, capítulo 5, capítulo 5. Dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a ver la vida de Enoc. Siguiendo desde la vida de Caín, encontré con que después Caín se casó y tuvo un hijo y le llamó Enoc a su primer hijo. Dijo, ¿este es el Enoc? No, evidentemente. No sé si había pocos nombres o había nombres repetidos, como pasa en todas las culturas. Este Enoc es, dice Jared, tenía 160, estoy leyendo en Génesis 5:18. Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. De modo que Jared murió a los 962 años de edad. Su hijo Enoc, el primogénito, tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Así que era muy importante este Enoc para nosotros con el tema de la edad de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total vivió 365 años. Era muy importante marcar los años, la cantidad de los años en este tiempo no histórico. Este relato, recopilación de las tradiciones, pero como nosotros creemos que el Espíritu Santo anduvo también en esta recopilación, esto es verídico. Bueno, vivió 360 y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Manera sencilla, hasta primitiva, pero nos dice dos cosas. Anduvo fielmente con Dios y Dios se lo llevó. Bien, ¿qué era lo que había puesto? Fue sacado de este mundo, dice el autor de Hebreos, sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. De manera que está tomado absolutamente del capítulo 5 del Génesis, ¿sí? Evidentemente, esa primera forma es una forma muy, también quizás se pueda decir primitiva, muy sencilla. En realidad que Dios se lo llevó quiere decir que murió, ¿sí? Y cuando dice que anduvo con Dios, vivió con Dios. Cuando nosotros hablamos de quién, y se usa esa forma de que alguien caminó con Dios, vivió con Dios, vivió cerca de Dios, ¿sí? Hermosa esta historia, nada más, no hay ningún detalle más, pero le da pie al autor de Hebreos a decir en el versículo 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. De manera que acá en este primer relato contando de los famosos de la fe, acá entra el autor a decir, en realidad, lo de Abel, lo de Enoc, ellos vivieron y murieron por fe, ¿sí? Y aún Abel, que debe haber muerto joven y muerto por su hermano, sin embargo, hay un testimonio de él por su fe. Muy bien, 7. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían. Claro que sí, tuvo que creerle a Dios de que iba a venir un diluvio y que él tenía que hacer un arca, ¿no? Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Creo que marqué, que vamos a mirar un poquito de Noé. Vamos a tener a Noé acá. No, acá tengo el siguiente, acá tengo a Noé. A ver, Noé era desde el versículo 6:13
están los hijos, Sem, Cam y Jafet. Al ver tanta corrupción en la tierra, estoy leyendo desde el 12, 6:12, tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, ¿cuántos años habrían pasado después de la creación? El hecho que esté en el capítulo 6 de Génesis no quiere decir que fue el principio de la vida humana, De manera que ya había tanta corrupción y perversión. Le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Desde el comienzo hubo violencia y seguía habiendo violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, etcétera, etcétera. Haz que, después más adelante, haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Y entonces por eso nos dice, por la fe, Noé, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. El concepto de justicia que tenemos en el Nuevo Testamento, pero que viene por la fe. Por la fe Abraham, versículo 8, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Yo digo, ¿y el otro, Esaú? No, Esaú ya había, por un plato de lentejas, había perdido la primogenitura, de manera que el hijo de Abraham, Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Y acá ya aparece el tema de la... Dios lo dijo, pero acá unida, ¿sí? Totalmente con el tema de la fe. Quizás muchos están leyendo Génesis, ojalá, pero vamos a mirar Génesis 12, el comienzo. El Señor le dijo a Abraham, sin H, aquel Abraham que venía de Ur de los Caldeos, del sur, la ciudad cercana ahí al Golfo Pérsico. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. De manera que siempre estaba la recompensa de Dios. La recompensa de Dios es la bendición. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ya Harán era, no tenemos mapa, ahora ni lo pensamos, pero era la ciudad, ya había avanzado desde el sur de Ur de los Caldeos, ya al lugar, creo que más o menos hoy Turquía, donde tenía que bajar hacia Canaán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem. Bueno, cuando leamos el Génesis lo vamos a leer todo el tiempo con mapa, porque es muy interesante. Todos los recorridos, no es que llegó a la puntita de Canaán, a donde está el lago de Galilea, no, recorrió todo y fue buscando distintos lugares, ¿sí? Bueno, seguimos, a ver qué más dice en Hebreos 11. Entonces, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña, con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual es arquitecto, Dios es arquitecto y constructor. ¿Qué
impresionante es esto. Él tuvo que vivir en carpas. ¿Y cuántos de los israelitas vivieron en carpas? Pero él iba a una tierra prometida. Y la tierra prometida acá la llama la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Tengo anotado más versículos sobre esta ciudad esperada en el resto del libro de Hebreos. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena del mar. A ver, alguno que no entienda este tema de la fe, ¿no? Que se recibe aún de lo que no se ve, aún de lo que no es material, aún de lo que solamente hay que tener certeza, convicción, garantía, como dice la Reina Valera, porque Dios lo dijo, porque Dios lo prometió. De manera que, así que de este solo hombre, estoy en el versículo 12 de Hebreos 11, de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Quien lo escribe es un judío del siglo I que sabe muy bien que esto fue así. Y acá va a seguir después con Abraham, pero por ahora en el 13 dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en búsqueda de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Pasó muchas cosas, Abraham. No fue fácil. Incluso el recorrido en animales, mulas, con cantidades, con muchos descendientes, con un sobrino que le dio trabajo. El papá de Lot se había muerto ya cuando ellos ya iniciaron el camino en obediencia a Dios, por eso él quedó a cargo de su sobrino. De manera que Abraham, y qué interesante que el autor de Hebreos en este momento de la historia está recordando que siempre Abraham se manifestó extranjero. Al haberse manifestado extranjero podía haber recibido rechazo, discriminación, pero él iba y decía la verdad. Al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Qué maravilla este relato, aunque lo hayamos leído muchas veces y ya sepamos, ¿no? Partamos de eso, no, ya lo sé, todas estas historias, pero está bueno. Cuando retomemos vamos a leer un poco más de Abraham en el libro de Génesis, para entender esta alabanza a la fe del autor de Hebreos. Muy bien, hermosísimos estos pasajes y gracias a Dios por poder estar leyendo en libertad la palabra. Seguimos con la programación en todo lo que falta en este día. Estaremos orando ahora y nos volvemos a encontrar mañana si Dios quiere. Será hasta mañana.